Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la clase número 4, donde ahora vas a estar aprendiendo las estrategias más famosas a nivel mundial y más usada por los operadores intradiarios, los operadores swing o los operadores de long term, o sea, de operaciones a largo plazo. No te preocupes que te lo voy a explicar de una forma muy sencilla, muy resumida y sobre todo vas a aprender como extra qué son los indicadores y cómo agregarlos en TradingView, ¿vale? Antes de comenzar, me gustaría mencionarte que en nuestra página web, si quieres, puedes ir directamente a la sección de aprender y en esta misma encontrarás mucha más información acerca de patrones, acerca de lo que serían velas y también de los indicadores y sus señales. Lo único que debo de hacer es dirigirme al apartado que dice aprender. Posterior a ello debo de ir a donde dice base de conocimientos y después ir a entendiendo el análisis. Aquí tendrás acceso a unos artículos que, bueno, fueron diseñados en específico para explicarte de manera muy precisa cómo es que funciona el análisis técnico y cómo lo puedes aprovechar. Por ejemplo, este artículo nos dice identificando los patrones de velas y el momento. Si yo le doy clic a este, mira cómo aquí me muestra que hay patrones de reversión del precio, desde tres cuervos negros, que es un patrón bajista, que normalmente se le conoce así en el análisis técnico, la Morning Star o estrella vespertina, o lo que sería el golpe de tres líneas, y en todo caso, pues toda esta información la tienes totalmente gratuita para que comiences a combinar lo que sería la información de este artículo con tu propia práctica, ¿vale? Así que una vez mencionado esto, podemos ir directamente al tema donde vas a aprender mucho más. Antes de comenzar, me gustaría mencionarte que las estrategias de trading que estás a punto de ver son simplemente de carácter educativo y que, obvio, debes de tomar tu tiempo suficiente para, pues bueno, comenzar a identificar qué estrategias te van mejor, qué estrategias te gustan más y sobre todo comenzar a crear la tuya. Estas simplemente te van a servir como una base importante para que puedas partir de ahí, ¿vale? Así que una vez aclarado esto, vámonos con la primera. En el caso de la primera estrategia que tenemos sería la famosa estrategia RSI. Esta estrategia realmente se basa en la sobrecompra o sobreventa de un activo. Dicho de otra manera, cuando el precio sube de manera exagerada o cuando cae de manera exagerada. Como puedes ver en el gráfico, justamente aquí en la parte de abajo vas a encontrar este indicador llamado RSI. Probablemente te preguntes qué es un indicador. Pues bueno, un indicador técnico como tal en el trading es una herramienta utilizada para analizar los precios y las oscilaciones, ¿vale? Ya sea en tiempo real o pasado. Y normalmente ayuda a los traders a tomar decisiones sobre la posible dirección del precio. Normalmente estos indicadores pues sí utilizan fórmulas, utilizan diferentes tipos de variables para pues dar una señal ya sea de compra o de venta, ¿vale? No te preocupes que ahora mismo vamos a pasar a lo que sería la plataforma TradingView y te voy a explicar de una manera muy sencilla, como siempre, a cómo puedes implementar el indicador y comenzar a practicar con la estrategia. Vamos a ello. Ahora que ya estamos en la plataforma, lo siguiente que deberemos hacer será agregar el indicador. En este caso, el gráfico que estás viendo de fondo es el famoso gráfico del euro dólar, o sea, el euro enfrentado al dólar estadounidense. Y quisiera aplicar la estrategia RSI sobre este mismo. Para poder aplicarlo, lo primero que debo de hacer es ir a la parte superior de indicadores en esta sección. Daremos clic y en la barra de búsqueda escribiremos las siglas RSI. En este caso deberemos de dar clic en la primera opción que te da, que es índice de fuerza relativa. Damos un clic y ahora cerramos. Perfecto, tenemos agregado el indicador RSI. Ahora te voy a explicar cómo funciona de una manera muy sencilla. El RSI tiene dos niveles, el primero que es en la parte superior y el segundo que es en la parte inferior. El primero hace referencia a una medida de 70, mientras que el inferior hace referencia a una medida de aproximadamente 30. Este indicador funciona de la siguiente manera. Si el precio sube de una manera exagerada y el RSI se encuentra por encima de 70, como fue este caso, nos estaría dando una señal de tipo bajista, ya que se dice que cuando el RSI hace esto, se va a interpretar como una sobrecompra y normalmente el precio
tiende a dar retrocesos nuevamente para estabilizar el precio. Mientras que si la cotización comienza a caer y llega por debajo de niveles de 30, se dice que tiene un nivel de sobreventa, lo cual es una excelente señal en todo caso para quienes están buscando rebotes. Esto sería una señal de probable compra. Como puedes ver, cuando el precio llegó a esta zona, el RSI, después de haber generado ese tipo de sobrecompra, vemos como el precio se queda estancado aproximadamente unos 2 días y posterior a ello comienza a dar esta búsqueda de caída. Pero justamente ves que el RSI nos dio esa señal o nos alertó de una manera pues bastante interesante de cómo era probable una caída. Lo mismo en este caso cuando el precio comienza a caer y nos está dando señales de que es probable que un retroceso o una subida esté pronta pues a llegar. Y como podemos ver aquí es justamente lo que hizo. Entonces, la estrategia es relativamente sencilla. Lo primero que deberíamos estar haciendo nosotros es ya sea marcar nuestras herramientas de análisis técnico como lo vimos en las clases anteriores, como lo que sería canales, resistencias y soportes, mediciones de Fibonacci. En todo caso puedes mezclar o utilizar las que tú quieras. Y una vez que tengas eso claro, por ejemplo, si aquí yo tengo, vamos a decirlo de esta manera, una resistencia en la parte superior, y veo que el RSI me está dando una señal de probable venta, tengo dos confirmaciones excelentes para poder abrir una operación de tipo bajista. Mientras que, por ejemplo, si tuviera un soporte en esta zona y el precio, por ejemplo, estuviera llegando justo a este soporte y el RSI también me estuviera dando una señal, en todo caso, de sobreventa, pues bueno, podría tomarlo como una posible oportunidad alcista, siempre y cuando me respete ya sea mi resistencia o mi soporte, ¿vale? La estrategia es muy sencilla. Y si tuviera que hacerte una reproducción, por ejemplo, de cómo se movió el precio y el RSI al mismo tiempo, la vamos a colocar justamente aquí. Vamos a dar play en este momento y como puedes observar, conforme el precio llega a una resistencia, el RSI también comienza a aumentar y posterior a ello, después de esta subida, es cuando el precio comienza a dar la caída que, pues bueno, nos indicaba este indicador. Y luego, cuando el precio llega nuevamente a niveles de sobreventa, o sea, a niveles de que era probable que el precio rebotara, es donde ya comienza a dar este rebote que estamos viendo de manera actual, justamente ahí. Entonces, es una excelente estrategia, es una excelente herramienta que la puedes utilizar ya sea en temporalidades de 30 minutos, en una hora, en 4 horas y no olvides combinarla con lo que serían los soportes y las distintas herramientas, ¿vale? Así que ahora vamos con la siguiente estrategia. La famosa estrategia más icónica en el mundo del trading, las medias móviles. ¿Alguna vez has escuchado de ellas? Probablemente sí, probablemente no, dependerá. Pero esta estrategia es normalmente muy utilizada por los operadores de largo, corto y mediano plazo. Estas medias móviles las vas a encontrar como en el gráfico. Como puedes ver, son simplemente líneas que se colocan por encima o por debajo, dependiendo de cómo esté configurada, del precio actual. Y bueno, está usada normalmente para identificar tendencias e inclusive para verlas de una manera más suave, ¿vale? La forma en la cual se utilizan es con cruces y existen diferentes configuraciones, diferentes variantes, pero la forma más sencilla de utilizarlas es como te voy a explicar ahora mismo. Vamos a ello. Utilizaremos el gráfico de anteriormente en la estrategia de RSI para poder explicar lo que sería la estrategia de medias móviles. Recuerda que las configuraciones son variadas, pero en este caso utilizaremos las más sencillas y sobre todo las más usadas, ¿vale? Recuerda que para poder agregar un indicador, como siempre, debemos ir a la parte superior que dice indicadores y aquí donde dice buscar colocaremos la palabra media. Como puedes darte cuenta, nos aparece esta opción que dice media móvil. Deberemos de dar clic sobre esta una vez y por segunda vez. En todo caso, ya que des clic 2 veces, puedes cerrar lo que sería esta pestaña. Ahora lo que deberás de hacer es dirigirte a la parte superior izquierda y vas a ver en esta sección que hay dos nomenclaturas. En la primera lo que vamos a hacer es irnos a esta pequeña tuerca o este pequeño engranaje y daremos clic derecho. Lo que haremos en esta sección es cambiarle el color para poder identificarla. En este caso le voy a dejar un color de tipo morado.
y donde dice entrada de datos vamos a cambiar ese 9 por un 25 y daremos a aceptar. Luego haremos lo mismo con la otra nomenclatura, yendo nuevamente al engranaje. En este caso cambiaremos el 9 por el 50 y colocaremos un estilo, o sea, un color diferente. Por ejemplo, un color, ¿qué tal? Un color negro. Listo. Damos clic en aceptar y perfecto. Ahora ves que ya tenemos graficadas las dos medias móviles más importantes. La media móvil de 25, que fue lo que hicimos, y la media móvil de 50. Recuerda que es importante utilizar esta estrategia normalmente en temporalidades altas para que tenga un mayor, de pronto, grado de confianza o un mayor grado de asertividad. En este caso vamos a ir a un gráfico de una hora para poder aplicarla. Entonces, ¿cómo funciona la estrategia de media móvil? Es muy sencilla. Normalmente la media, que sería de color, en este caso negra, siempre o en todo caso la mayoría de veces debería de ir cruzando, ¿vale? Por ejemplo, si yo quisiera entrar en una posición de tipo bajista, lo primero que debo de hacer es ver qué tipo de cruce está realizando mi media móvil. Por ejemplo, vemos aquí que en este caso la media 25 es de color morada, o sea, es una media mucho más rápida, entre más baja es vamos a llamarla así, su entrada o sus periodos, es más rápida. Entonces, esta media, por ejemplo, debería de estar cruzando por debajo, la rápida, para una señal de tipo bajista. Mientras que si es de tipo alcista, esta media debería de estar cruzando de forma alcista, como puedes ver justamente en este caso. La teoría nos dice entonces que la media debe de estar cruzando, justamente la media más rápida, por encima para una entrada long o una entrada de compra, mientras que para una entrada bajista debería de estar cruzando hacia abajo, ¿vale? Como te puedes dar cuenta, es una estrategia bastante sencilla y normalmente se puede utilizar, vamos a decirlo así, de una manera pues muy sencilla. Vamos a irnos a 30 minutos para poder ver con más detalle. Y mira que aquí existe un pequeño cruce, justamente en esta sección. Lo voy a remarcar con un rectángulo. Justamente aquí tenemos el cruce, lo cual nos da una señal de probable venta, o sea, de probables caídas. ¿Y dónde es donde nos muestra la señal de salida? Donde el precio cruza a la contraria. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que deberíamos estar en una posición bajista, ¿cierto? Si tuviéramos que verlo en mercado real, podríamos verlo de la siguiente manera, justamente así. Vamos a hacer una repetición de mercado y mira que justamente el precio comienza a caer y aquí comienza a darme la señal porque está buscando hacer el cruce. Por ejemplo, yo hago una venta en este momento y mira cómo el precio comienza a trabajar de cierta manera. Es ahí donde nosotros podemos ir aprovechando esa ventaja que nos da esta señal de las medias móviles. Recuerda que esta estrategia es muy utilizada para operadores que trabajan de mediano a largo plazo. Los operadores intradiarios también la pueden utilizar, pero suele adaptarse mucho mejor a los anteriores, ¿vale? Así que esta estrategia es relativamente sencilla y puedes configurarla a tu gusto. Puedes ir configurando ya sea medias móviles de 60, de 70, de 80, agregar más medias. Cualquier tipo de media que agregues te puede servir siempre y cuando respetes el concepto de los cruces, ¿vale? Así que ahora vamos con la última estrategia. Ahora, la estrategia MACD suele ser muy utilizada por los operadores de tipo intradiario. Eso hace referencia a que, bueno, la mayoría la suelen ocupar para hacer operaciones que no duran más de una hora, 2 horas, 3 horas y que se suele cerrar sobre el mismo día. Esta estrategia y este indicador funciona de una manera muy interesante. Este funciona con oscilaciones y busca mostrarnos la fuerza con la que compradores o vendedores están participando. Como puedes observar en este pequeño gráfico, vemos que es muy parecido a las medias, pero tiene como extra algo llamado histograma. Estas oscilaciones que ves de color verde y roja son las que nos muestran la fuerza de los compradores o vendedores participantes. Así que vamos a estar viendo en el gráfico cómo podemos aplicarla, aprovecharla y sobre todo estructurarla de una manera correcta para comenzar a operar. Vamos a ello. Una vez que estamos en el gráfico, vamos a proceder a agregar el indicador MACD, así como agregamos los anteriores. Recuerda que debemos de ir a la parte donde dice indicadores
y vamos a escribir las frases o en todo caso la palabra MACD. Y vamos a seleccionar la primera que dice convergencia y divergencia de la media móvil. Listo. Ahora, ya que tenemos el indicador, va a ser necesario explicar algo muy sencillo aquí. Lo primero es que el indicador, si te das cuenta, funciona de una manera muy similar a lo que serían las medias móviles. Este está compuesto por dos medias, la azul, que es la media móvil rápida, lo que sería la media de color naranja, que es un poco más pesada, y lo que sería estas líneas de color verde y rojo, que sería el histograma, ¿vale? De forma muy sencilla, el histograma lo que nos revela, bueno, sería prácticamente la fortaleza de los compradores o vendedores en un periodo de tiempo. Y lo que serían las medias móviles son las que nos dan la señal de posible compra o posible venta, ¿vale? Veamos un ejemplo. En el caso de lo que sería este gráfico, que es el euro dólar estadounidense, es un par de divisa, vamos a estar viendo que el precio, una vez que llega a un nivel que es la resistencia, posterior a ello, las medias móviles comienzan a cruzarse, justamente en lo que sería la siguiente zona. Vamos a marcarlo aquí con lo que sería nuestra herramienta resaltador, justamente aquí. Y si te das cuenta, el precio comienza a caer, pero conforme comienza a caer, hay que observar que el histograma también comienza a aumentar. Posterior a ello, comienza a, bueno, tener un poco menos de fortaleza. Normalmente, acorde a lo que sería la plataforma, a lo que sería la configuración, el MACD se puede ver de diferentes maneras. En este caso, el MACD, cuando es de color rojo fuerte, hace referencia a venta fuerte. Cuando está, bueno, con un color mucho menos rojo, hace referencia a que la oferta poco a poco se está disminuyendo o debilitando, ¿vale? Así que en este caso vemos que comienza a debilitarse la fortaleza, vemos unos pequeños retrocesos y después el último empuje por parte del precio. Y probablemente te preguntes cómo puedes utilizar la estrategia. Bueno, es muy sencillo. Lo primero es que esta estrategia nos toma como base o nos dice que en una resistencia o en un soporte deberías de estar esperando lo que sería la confirmación del MACD. Por ejemplo, aquí tengo en todo caso una resistencia en esta parte superior y a lo que sería esta parte inferior tengo, vamos a colocarlo así, un soporte. Entonces, lo primero que debo de hacer yo es identificar los soportes, las resistencias, los canales, todas las herramientas que vimos anteriormente en la primera, bueno, en lo que serían las clases, ¿vale? Sobre las herramientas técnicas. Y en este caso, una vez que el precio llegue a una resistencia, a un soporte, operar con el MACD a favor. En este caso, si es una resistencia y el precio obviamente comienza a caer y el MACD me da una señal de cruce donde la media móvil de color azul es, vamos a llamarlo así, bajista, y lo que sería también el histograma es bajista, entonces yo puedo entrar con una probabilidad muy alta bajista. En el caso de un soporte, fácilmente lo que yo puedo hacer es entrar, obviamente con las intenciones o la probabilidad de que esto suba, ya que el cruce ahora sería de tipo alcista. Y como puedes ver en este caso el histograma de color verde que revela la fuerza de compradores, me dice que es alta. Entonces, como te puedes dar cuenta, fue una excelente oportunidad de haber hecho una entrada. Por ejemplo, te muestro justamente aquí con esta herramienta donde, por ejemplo, si el precio cae y justamente aquí me da el cruce, lo que yo hago es colocar mi probable nivel de entrada con lo que sería tal vez mi target, o ese lo puedo dejar sin problema alguno, o sea, libre, y mi nivel de stop loss, ¿vale? Mantener la posición hasta que, bueno, no exista un cruce, en todo caso, ¿no? De tipo bajista. Si, por ejemplo, existe un cruce justo ahora aquí, la operación se debería de cancelar o cerrar. Esa es la teoría básica de esta estrategia. Recuerda que esta estrategia suele funcionar un poco mejor para operadores intradiarios. Entonces, puedes comenzar a aplicarla, a probarla en diferentes escenarios. Normalmente los escenarios donde pues suele complicarse un poquito más es cuando existe alta volatilidad como esta. Normalmente lo que buscas es que te genere un patrón, ya sea un doble piso, un doble techo, o sea, movimientos en una resistencia o en un soporte o en una zona, inclusive en un canal, y aprovechar la señal que te está dando y que obviamente vaya acompañada de la fortaleza del histograma. En todo caso, si es bajista, deberías de tener fortaleza en el histograma de color roja. Mientras que, por ejemplo, si es alcista, deberías de tener fortaleza en el histograma de color verde, ¿vale? Así que esa es la estrategia más sencilla que vas a poder utilizar en todo caso para operaciones de tipo intradía. Y claro, es una estrategia que te puede ayudar
para darte más o menos una idea de cómo funciona hacer intraday, ¿vale? Ahora, hablando de la gestión de riesgo, hacemos referencia a algo muy importante. Cada estrategia de trading trabaja con una gestión de riesgo adaptada a la misma. Recuerda que la gestión de riesgo es simplemente, pues bueno, cómo administras tu capital de trading y sobre todo cómo lo proteges ante cierto tipo de operaciones que realices. Aunque también podemos utilizar estrategias de tipo genérica en cuanto a la gestión de riesgo, lo más importante será que nunca te olvides de esta misma, ¿ok? Y que la respetes, es lo más importante. Algunos operadores deciden tener estrategias de trading con una gestión de riesgo fija, o sea, arriesgar un porcentaje de su capital de manera fija, lo cual consiste pues normalmente en estrategias más de tipo intradiarias, estrategias más de tipo de corto plazo, pero algunos otros también pueden variar la cantidad de pérdida que ellos decidan escoger. A continuación te voy a presentar, en todo caso, las dos fórmulas más necesarias para que puedas aprender a gestionar de una forma correcta. Como puedes ver aquí en la pantalla tenemos dos fórmulas. La primera que sería la fórmula de tipo principal y la otra que sería la fórmula de tipo diversificar. La fórmula principal simplemente es más genérica, se opera de una manera, vamos a decirlo así, e inclusive se ocupa de una manera también muy genérica en los mercados y nos dice lo siguiente. Si tú tienes un capital, por ejemplo, $3,000, la teoría de esta fórmula nos dice que no deberíamos estar arriesgando más del 1.5% de nuestro capital total en una operación. Por lo tanto, siguiendo esa estrategia, vamos a arriesgar menos de eso y solamente sería el 1%, ¿vale? En todo caso, $3,000 por 1% nos da un riesgo de $30 por operación, lo cual quiere decir que la fórmula sería el capital total multiplicado por el riesgo por operación en porcentaje y te da el resultado en dólares, ¿vale? Así que en este caso es la estrategia que siempre debes de tener en cuenta. Es la fórmula que al menos deberías estar aplicando antes de realizar una operación para saber cuánto es tu riesgo máximo sobre tu capital. Por ejemplo, si son $1,000, pues serían $10 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, esa es la forma para una sola operación. Entonces, en el caso de la fórmula para diversificar, estaríamos hablando de algo un poco más sencillo, algo mucho más relax. ¿Y cómo sería la forma correcta? Bueno, de manera muy sencilla, el correcto, vamos a llamarla así, el correcto proceso por el cual debes aplicar esta fórmula es solo para cuando vayas a realizar diferentes operaciones al mismo tiempo. Entonces, esto significa que si tú, por ejemplo, tienes $30 asignados de riesgo por operación, y quieres abrir 4 operaciones, tendrías que dividirlo de cierta manera esos $30 de riesgo entre los 4 activos, lo cual te va a dar 7.5 de riesgo por cada uno de ellos. De forma más sencilla, estamos hablando que si tengo $30 y quiero abrir 3 operaciones, debería de dividir esas operaciones que voy a abrir en lo que sería mi riesgo y me estaría dando $10 por operación, ¿vale? Estamos hablando que como son 3, serían $30 y completaría ese máximo riesgo, ¿vale? La idea principal es nunca pasarte de este 1%, así compres un solo activo, 2 activos, 3, 5 o 6, dependiendo. Quiero dejarte claro que esto también es acorde a lo que sería, pues bueno, gusto de cada operador, pero trabajando bajo la teoría correcta nos dice que el 1 a 1.5% está correcto. Recuerda que simplemente esta información es de carácter didáctico, de carácter educativo, y al final tú decides con qué riesgo deseas operar. Vamos a ir ahora al gráfico para poder ver un poquito más sobre lo que serían estos ejemplos desde la fórmula principal hacia lo que sería la fórmula para diversificar, ¿vale? Vamos a estarlo viendo con un par de divisas y vamos a estar viendo en todo caso cómo podemos abrir la operación, cómo podemos cerrarla, calculando el stop loss para poder mantenernos acorde a ese porcentaje. Vamos a ello. Antes de comenzar, me gustaría mencionarte que de pronto todo el contenido que estás viendo ahora mismo es de carácter educativo y sobre todo la estrategia de gestión de riesgo es a consideración de cada tipo de operador, de cada tipo de estrategia y recuerda que tú puedes operar con el riesgo que más te guste y sobre todo que mejor te acomode, ¿vale? Así que en este caso, lo que vamos a estar haciendo es hablar primeramente de la gestión número uno, que sería la primera fórmula. En este caso es la fórmula genérica que suelen utilizar los traders a nivel mundial, ¿vale? Entonces, lo primero sería conectar nuestra cuenta de Easy Markets con lo que sería TradingView, ¿vale?
Así que una vez que ya estamos conectados, es importante que revises que está situado en tu cuenta demo o en tu cuenta real. Esto dependerá obviamente de lo que sería pues la necesidad que tienes al momento. Si quieres, por ejemplo, practicar, lo puedes hacer con tu cuenta demo. Por ejemplo, en esta sección puedes encontrar lo que sería el cambio para tu cuenta demo y para tu cuenta real. En este caso, yo voy a utilizar una cuenta demo para hacer el ejercicio mucho más sencillo. Ahora, te voy a recomendar si puedes tener tu celular, tu calculadora a mano para poder hacer, obviamente, las fórmulas. Por ejemplo, iniciando desde ahora que nosotros queremos hacer una operación, digamos en el euro dólar, en este activo que tenemos justo aquí, y lo primero que deberíamos estar haciendo para poder hacerla son tener tres cosas. Primeramente, nuestro nivel de entrada, lo que sería nuestro nivel de stop loss, y tercero, lo que sería el saldo para operar. Como te puedes dar cuenta, en saldo operar me aparece una cantidad, pero antes de poder proceder con lo que sería la fórmula, yo debo de revisar en mi celular que tenga activa ya mi calculadora para comenzar a hacer la fórmula. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, lo primero sería tener claro qué dirección queremos aprovechar. En todo caso, yo quisiera aprovechar la dirección de tipo alcista, vamos a decirlo así, en el euro dólar, porque creo que va a subir. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir directamente al lado izquierdo, justo aquí, y voy a buscar la herramienta que dice posición larga. En el caso de una operación larga o una operación de compra, se utiliza esta herramienta para poder ver los niveles de stop loss, o sea, los niveles de pérdida limitada, ¿vale? De forma muy sencilla. Recuerda que el stop loss es simplemente una orden de tipo limitada que te protege frente a las pérdidas, ¿ok? De forma automática, si tú no estás presente, esta se va a ejecutar. Así que, por ejemplo, voy a marcar que quiero entrar justamente aquí, en lo que sería el precio. Recuerda que esto lo hacemos a market, o sea, con una ejecución instantánea. Por lo tanto, colocamos esta línea justamente aquí donde está el precio. Recuerda que esta herramienta o esto que te estoy mostrando es simplemente para que tengas como referencia. Aún no has abierto operaciones, ¿vale? Entonces yo quisiera que mi stop loss estuviera justamente aquí. Y bueno, en todo caso, lo que sería mi target en esta zona. Ahora, si te das cuenta del lado derecho encuentras lo que sería directamente el precio del target, que es este, 1.09227, y lo que sería el precio de stop loss, 1.06883, ¿vale? Entonces, una vez mencionado esto, lo siguiente que debemos de hacer es tomar nuestro saldo a operar y multiplicar por lo que sería nuestro riesgo asignado para la operación. En este caso, por ejemplo, nos muestra que el saldo para operar en cuenta demos de 7.277.28 y lo voy a multiplicar por un riesgo de 1%, como la fórmula dice. Entonces me menciona que yo puedo arriesgar por operación $72, ¿vale? 72.77. Entonces voy a hacer caso de la fórmula y lo primero que debo de hacer es dirigirme a la sección de comprar en este botón, justamente. Y lo siguiente que deberemos de hacer es primeramente escoger las unidades que queremos comprar. En este caso vamos a comenzar a jugar con estas unidades para poder determinar cuál sería la pérdida correcta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a colocar, en este caso en el euro dólar, lo que serían aproximadamente 5.000 unidades. Y recuerda activar esta sección y estar situado en la pestaña de mercado, ¿vale? Listo. Entonces, activo el stop loss y voy a marcar dónde quiero que esté. En este caso me dice que podría estar justo donde yo lo marqué, que es en 1.06083. Y mira cómo cuando yo coloqué 5.000 unidades, luego coloqué el precio de stop loss, me calculó de manera inmediata lo que sería pues la pérdida aproximada que al menos yo comenzaría a aceptar una vez que entre y el precio, si es que eso pasa, se va en mi contra en esta zona. Eso es lo máximo que yo perdería, lo que me dice aquí, ¿vale? En este caso, como yo de cierta manera tengo hasta 72.77, podría aumentar las unidades y colocar nuevamente el precio de mi stop loss. En este caso, como 51.25 está dentro de lo que yo tengo planificado, sin problema alguno lo voy a dejar, ¿vale? Recuerden que deben de revisar muy bien aquí que tenga el precio que ustedes seleccionaron para su stop loss. Entonces voy a colocar 1.06083, ¿vale? Y una vez que esté listo, voy a hacer mi compra. Voy a enviar la orden y una vez que está enviada la orden, justamente aquí podemos ver que ya está situado. Como se dan cuenta, me hace la entrada a lo que sería el nivel en el cual yo coloqué la herramienta de posición larga.
y el stop loss me lo coloca justamente hasta acá. Ahora te das cuenta que es súper sencillo hacer lo que sería el cálculo del riesgo sobre tu capital. Recuerda que lo único que necesitamos es simplemente saber cuánto sería el máximo de riesgo a operar sobre mi capital y este te lo da la fórmula, el cual nos dice que puede oscilar desde 1%, 2%. Recuerda que esto es subjetivo y cada operador puede escoger su riesgo. Algunos escogen menos, algunos escogen más, todo dependerá, pero la forma de situar tu orden con lo que sería esa gestión de riesgo prácticamente es esta, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero muy necesario y muy práctico al momento de operar en los mercados, ya que con esto haces una correcta gestión. Entonces, sin problema alguno, podemos comentar que esta es la fórmula número uno para posterior pasar a la siguiente fórmula de diversificación. Vamos a ello. Ahora, cuando hablamos de la segunda fórmula, es importante también mencionarte que cuánto inviertas o cuánto puedes invertir en cada activo será totalmente tu decisión, sobre todo acorde a la volatilidad o condiciones de mercado, ¿vale? Así que las fórmulas tómalas simplemente como una base por la cual puedes partir y sobre todo aprender, ¿vale? Así que justamente aquí en el gráfico que vemos, que es este, el cual te estoy mostrando, tenemos al dólar estadounidense y en japonés, y en este caso al índice dólar, el cual, pues bueno, muestra la fortaleza del dólar frente a otras divisas. Es importante que veamos de cierta manera cuánto es lo que vamos a trabajar de riesgo en cada una de ellas. Por ejemplo, antes de hacer eso, lo primero que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta que está justo aquí del lado izquierdo. Y en este caso, en el dólar estadounidense, quiero abrir una posición larga. Entonces coloco justamente aquí la línea, que es ahí donde me va a marcar la herramienta. Coloco, por ejemplo, lo que sería mi stop loss, o sea, el nivel justamente a esta zona y el target lo voy a dejar aquí. Recuerda que el target y el stop loss, como lo mencionamos anteriormente, son órdenes de tipo automáticas pendientes que te ayudan a cerrar tu operación si tú no estás presente, ¿vale? En este caso, lo que sí te puedo recomendar de forma muy amplia es que utilices un stop loss y si se te olvida, no te preocupes que aquí en TradingView como medida de seguridad nosotros Easy Markets implementamos que automáticamente te coloque un stop loss, ¿vale? Así que bien, una vez mencionado esto, por ejemplo, aquí quiero hacer una posición de tipo alcista y me muestra justamente aquí que mi stop loss está en 138.463 y el target en este precio. En este otro caso quisiera abrir también una operación y lo vamos a hacer de tipo bajista, ¿vale? Por ejemplo, para una posición de tipo bajista sería posición corta, situarme en donde está el precio, colocar obviamente mi stop loss y colocar, por ejemplo, mi target, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ir partiendo desde el supuesto de que queremos abrir dos operaciones y para esto lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, yo quisiera arriesgar entre ambas en total un 3% de mi cuenta. Vamos a suponerlo así. Entonces, tomo el saldo para operar y lo primero que debo de hacer es multiplicar por el porcentaje. Recuerda, en este caso sería 7.275.48 por 3%, lo cual me da un riesgo máximo de 218.26 dólares. En este caso, como soy más conservador de pronto, quiero utilizar un riesgo de, por ejemplo, 1.5% dividido entre 2, lo cual me da un aproximado de 100 dólares. De forma muy sencilla estaríamos hablando que yo tendría que dividir 50 y 50, ¿cierto? Por ejemplo, 50 aquí y 50 acá. Entonces, una vez entendido eso, lo que vamos a hacer es comenzar pues a abrir la operación. Recuerda que el riesgo que te aparezca, por ejemplo, multiplicado mi capital por 1.5 me da 109 dólares para invertir entre ambas dos, ¿vale? Lo voy a dividir, pues, obvio, entre el número de activos, en este caso son dos, y me da 54.56, ¿ok? Perfecto. Entonces, una vez mencionado esto, ya tenemos claro cuánto podemos trabajar en cada una, vamos a abrir una operación. Por ejemplo, aquí es alcista y como viste en el proceso es muy sencillo. Voy a nuevamente a oscilar lo que serían los movimientos o las unidades. En este caso voy a colocar lo que sería, bueno, 3000 unidades. Voy a colocar el stop loss, a activarlo, recuerden activarlo y marcar lo que sería el precio que me aparece aquí, marcado de color rojo. En este caso sería 138, vamos a colocarlo aquí, 138.463. Y miren cómo está dentro del riesgo que yo tenía asignado para lo que sería solamente este par. Entonces, en este caso voy a abrir la operación ya que está dentro de mi riesgo asignado, que serían solo 30 dólares. Recuerden que el máximo era 55. Entonces voy a comprar.
Voy a enviar mi orden y listo, la orden ya está abierta. En este caso, ven como acabo de abrir una operación en el dólar estadounidense frente al yen japonés con un stop loss máximo de 30.16 dólares, ¿vale? Perfecto, entonces ya estamos respetando ya de manera muy precisa nuestra gestión. Bien, y ahora para pasar al ejemplo de lo que sería el índice dólar, sí es importante mencionarte que aquí, bueno, por ejemplo, yo quisiera abrir una operación pero de tipo bajista porque considero que puede seguir cayendo. Entonces el stop loss, como puedes ver, lo modifique un poco, pero podemos ir, por ejemplo, hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia, por ejemplo, justamente aquí, y quiero que esa resistencia proteja mi stop loss. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que tenemos un margen hasta 50 dólares para cada una. En este caso, ya está respetado. Perfecto. Y en este otro vamos a situar lo que sería nuestra posición con ese mismo riesgo. Vamos a dar clic en vender. Voy a colocar unidades. En este caso voy a colocar 0.20 para ir probando. El stop loss lo activo. Y miren que justamente si coloco aquí mi stop loss 104.613. Recuerden que tiene que ser en la pestaña de precio, ¿vale? 104. Vamos a colocarlo aquí. 613. Listo. Ahora sí, me dice que tengo un riesgo máximo, miren, de 129.60 dólares, lo cual está fuera de lo que sería pues mi gestión. Entonces, ¿qué debo de hacer? Bajar las unidades, ¿vale? En este caso, voy a bajarlas a 0.08. Y en este caso voy a colocar mi stop loss, por ejemplo, en 104.613. Como se dan cuenta, me dice ahora que sería solamente un stop loss de 52 dólares, ¿vale? Todavía está dentro de lo adaptable, claro que sí, pero voy a bajar un poco más, o sea, en vez de 0.08, para tener un poco menos de riesgo, voy a bajar a 0.07. Entonces, coloco nuevamente mi stop loss, esta cifra que aparece aquí, 104, vamos a colocarlo, 104.613, y miren que me dice 45.85 dólares, lo cual está dentro de mi gestión. Entonces voy a dar clic en vender, vamos a dar enviar orden y listo, nuestra orden prácticamente ya ha sido ejecutada y como te puedes dar cuenta, sin problema alguno ya tengo mis stop loss aquí, ¿vale? Ahora, es importante mencionarte que esto lo puedes hacer cuantas veces quieras, con los activos que tú quieras. Puedes tener solamente dos activos, puedes tener tres activos, puedes tener, que será hasta cinco activos. O sea, sin problema alguno puedes tener diferentes activos, pero siempre diversificando de una manera pues bastante responsable, ¿vale? Así que eso ha sido lo más importante sobre esta clase. Recuerda que sí es también necesario que cuando comiences a realizar tus operaciones, siempre tengas claro, pues bueno, los conceptos que anteriormente en otras clases vimos, desde ahí los conceptos técnicos del análisis fundamental, y ahí estarás listo para comenzar a operar en los mercados. Hemos finalizado la clase número 4 y me gustaría comentarte que ahora cuentas con los conocimientos más esenciales e importantes para operar en los mercados financieros. Aprendiste desde qué es un broker hasta cómo realizar operaciones con una gestión de riesgo bien estructurada y estrategias. Así que ahora te invito a que puedas revisar los diversos instrumentos con los cuales puedes operar. Por ejemplo, si quisieras saber un poco más sobre ellos, puedes ir a la parte de lo que sería trading, dar clic en la sección de mercados y posterior a ello vas a encontrar todos los mercados que puedes operar, desde Forex, que son divisas, metales preciosos como puede ser el oro, la plata, materias primas, por ejemplo, maíz, azúcar, café, imagínate, lo que serían índices, que son, bueno, como sabes, de los principales operados en todo el mundo, los cuales reflejan la situación económica de un país, las criptodivisas y acciones. Así que ahora que ya conoces más sobre los mercados financieros y qué activos puedes operar, te invito a que te des la oportunidad de probar la cuenta demo y apliques todos los conceptos aprendidos en las clases. Una vez que te sientas listo, puedes pasar a operar en tu cuenta real para disfrutar los numerosos beneficios que te ofrecemos, entre ellos un amplio apalancamiento, bajos spreads, plataformas diversas y cero comisión por entrar y salir de una operación. Mi nombre es Alfredo González, analista de Easy Markets, y nos veremos en otra ocasión.